Bueno, hemos estado predicando las últimas semanas sobre postura de fe. Como saben, las posturas se hacen para establecer bíblicamente aquellos principios que nosotros no estamos dispuestos a negociar. En un mundo donde hay tantas tentaciones, hay algunas posturas que la iglesia tendrá que tomar en el marco de los últimos tiempos para poder permanecer hasta el fin. Y una de las motivaciones de hacer todo esto es que podamos caminar honrando a Dios, honrando sus diseños y viviendo de acuerdo a su verdad. Y cómo no establecer posturas sin hablar de fe. Sí, básicamente es la esencia de nuestro cristianismo. Y traigo algunos pasajes para compartir. Uno de ellos yo pudiera decir que es la definición exacta o más bíblica y más coherente con respecto a la fe. Porque la fe es como un conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. El conocimiento por lo general es transmitido por percepción, por experiencia. También se transmite por razonamiento, por ideología, por enseñanza, por convicción o por principios de alguna persona o de alguna fuente. Todo eso es lo que se recibe como conocimiento. Y la fe, como un medio de conocimiento, se recibe de una única manera, y es oyendo el mensaje de salvación. Y el mensaje que viene de la palabra de Dios. Esa es la manera, escuchando. Cada vez que escuchamos es que nosotros podemos recibir fe. Por eso el predicador, el que habla de fe, tiene que ser muy buen oidor. Porque si uno en la disciplina de predicar la palabra no es un buen escuchador, usted no va a ser un buen comunicador. Entonces no es escuchador de deportes ni de cosas así, es escuchador de la palabra de Dios. Sabe escuchar y exponerse a otras personas. Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos de estar convencidos y seguros de la participación de Dios en todas las cosas. O sea, para nosotros no puede haber dudas con respecto a la participación de Dios en cuanto a la creación. Nosotros no tenemos argumentos, no tenemos dudas, no decimos, ay, ¿sí será que Dios hizo todo esto? No, como hijos de Dios nosotros tenemos esa seguridad. Esa tiene que ser una respuesta que ya está solucionada en nuestro interior. El saber que Dios ha creado todo, que fue su participación divina, y aunque nosotros no estuvimos ahí para verlo, no estuvimos ahí para experimentarlo, también tenemos la claridad de que el mundo real que nosotros vemos no es meramente como nosotros lo vemos o como nosotros lo concebimos. Lo que parece real a nuestros sentidos físicos es en realidad el producto de lo que para nuestros sentidos sería algo irreal, porque lo que vemos no es lo que nosotros hubiéramos percibido. Entonces, la Biblia dice que Dios habló y creó el universo. Lo hizo con palabras y lo llamó, Dios lo llamó, y entonces se gestó. Entonces Dios creó el universo con su palabra, y a su vez el universo es testimonio del poder de Dios. Ahí es donde conectan todas las cosas. Porque entonces es importante que hablemos de fe. ¿Por qué el énfasis que estamos haciendo de hablar de fe? Porque todos nosotros como cristianos estamos oyendo. La pregunta en cuestión es si estamos respondiendo. Porque nosotros sabemos que entre nosotros hay gente que ha oído mucho, pero ha respondido poco. Usted sabe que yo soy de esos predicadores que se atreve a decir cosas que de pronto tienen que salir por la puerta de atrás. Pero mi intención de hablar verdad es que haya gente que empiece a despertar entre nosotros. Porque qué triste caminar en una iglesia donde hay hipocresía, donde hay mentira, donde hay falsedad, y donde lo que reina no es Cristo, sino el pecado. Y lo que yo percibo es que Dios está erradicando muchas cosas de nuestro sistema de creencias que no tienen que ver con nuestra fe. Lo creemos, lo vivimos, lo hacemos, lo pensamos,
pero no está de acuerdo a nuestra identidad de fe. Y creo que es el tiempo de nosotros encarrilarnos en lo verdadero, de encarrilarnos en lo puro, de encarrilarnos en lo que realmente glorifica a Dios. Que nosotros empecemos a evaluar si lo que estamos oyendo, nosotros a eso estamos respondiendo. Porque cuando venimos a este ambiente, nosotros venimos para poder ser libres, para poder ser hijos, para poder disfrutar el reino de Dios, para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, pero no con la esperanza de morir y disfrutar de la eternidad. No, es con la esperanza de morir a nuestra naturaleza carnal, a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza pecaminosa y empezar a vivir en el ámbito de lo eterno aquí en la tierra. Nuestra esperanza no es solamente cuando Dios nos llame o cuando Él regrese. Nosotros tenemos que empezar a vivir aquí en la tierra de acuerdo a la realidad de Dios. Entonces, por eso es que nosotros estamos en este tiempo ministrando fe. Y por eso es que Dios quiere que ministremos fe. Porque el Espíritu Santo está interesado en la santificación de la iglesia. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que la iglesia sea perfeccionada. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando, iglesia. Dios nos está preparando para tiempos más difíciles. Los jóvenes no entienden las cosas porque están jóvenes, pero espere un poquito a que ya no esté tan joven y va a empezar a entender un montón de cosas. Porque cuando uno está joven, uno piensa que es el que está en Disney World, está en el mundo de los superhéroes. Pero a medida que uno va creciendo, que va teniendo responsabilidad y sobre todo cuando uno es responsable por otros, uno empieza a decirle al Señor: Señor, haz conmigo tu obra porque yo quiero ser un buen instrumento en la vida de los demás. Entonces, los jóvenes tienen que empezar a verse y a perfilarse como gente que va a ser adulta. No se pueden quedar viviendo como niñitos pequeños que todavía necesitan babero porque se están babeando, y a los que solamente se les puede dar compota porque no han recibido el reino de Dios, o solo se les puede decir que Dios los ama. Porque cuando no les dices que Dios los ama, sino que Dios aborrece al pecador, entonces ellos se sienten ofendidos. Y por eso es que se hace tan popular la iglesia que solo dice cosas bonitas a la gente. Y esa es la manera más linda de crecer. Dígale las cosas a la gente que quieren escuchar y vas a ser un influencer. Por eso es que la gente, haga una evaluación, la gente en las redes sociales le da like a todo, menos cuando es un mensaje que confronta. Yo lo veo porque yo veo muchas veces los likes de ustedes a todas las iglesias de la ciudad. Pero cuando el mensaje es profundo y cuando el mensaje es de la casa, no hay valoración, no hay interés, se subestima lo que está aquí. Y sabe que no le estoy diciendo para que pongan like y comenten. Me importa un rábano. Usted verá cómo lo hace y usted verá cómo lo vive. Lo que Dios le está diciendo es que usted tiene que alinearse al corazón de Dios y dejar de vivir un cristianismo superficial. Hay mucha superficialidad entre nosotros. Hay mucha hipocresía. Hay mucho ego, hay mucha carnalidad, hay mucho chisme. Las intenciones no son buenas. Y cuando las intenciones no son buenas, las acciones son perversas. Y no hay pureza. Entonces desconfiamos de todo. Desconfiamos de todo y criticamos todo. Cuestionamos todo. Y muchas veces estamos sentados en el trono de Dios, juzgando, cuando Dios es el que gobierna. Y nosotros deberíamos ser más temerosos del Señor, tener más reverencia de Dios y cuidarnos más y cuidar más a los demás. Tiene que crecer el amor, no abundar el pecado. Necesitamos crecer en la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está esperando
que usted oiga y que usted responda. Que usted oiga y que usted se alinee. Por eso Dios está ministrando de fe. Porque es que siempre la estrategia ha sido hablar de fe y que el pueblo escuche. Pero porque el pueblo siempre se ha terminado distorsionando. ¿Por qué se termina alejando? ¿Por qué es tan difícil encarrilarse en la verdad? Hay tantas barreras para que nosotros podamos caminar en lo que Dios quiere. O le puede tomar a la gente tantos años. Hay gente que termina a punto de morirse ahí aceptando el evangelio. Y todo el tiempo se le martilló, se le martilló, se le martilló. O tiene que venir una crisis, una situación bien dramática, una situación bien confrontativa para reaccionar y decir, ay no, sí, yo ahora sí como que me voy a entregar al Señor. Cuando estamos viviendo un tiempo de oportunidades. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Estamos hilándolo con lo que pasó el fin de semana pasado. Sí, hay gente que respondió, la iglesia respondió de una manera increíble. La gente respondió al sonido de la trompeta de una manera impresionante. Pero lo importante es que sigamos respondiendo. Porque aunque muchos de los que estamos aquí respondimos, muchos fueron fríos e insensibles a lo que Dios estaba haciendo en este lugar. Algunos respondieron con lágrimas en los ojos, otros se salieron. Porque sabe, cuando la presencia de Dios está, es donde se miden los corazones. La persona que está alineada al corazón de Dios quiere estar en la presencia. Los demás se esconden, huyen. ¿Por qué? Porque el pecado te hace esconderte. El pecado te avergüenza. El pecado te señala, el pecado te minimiza, el pecado te aparta, el pecado te divide. Por eso cada vez que hablo con una persona, le digo esto: Satanás siempre va a utilizar cosas para avergonzarte y hacerte sentir que no puedes caminar con Dios. O que no eres parte de lo que Dios está haciendo en la casa. Y te va separando, te va alejando. Y tú te vas apartando. Se requiere un quebrantamiento al orgullo. El orgullo es lo que Dios está quebrantando. ¿Para qué? Para nosotros poder responder a su palabra. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir, iglesia? Que tengan cuidado, mucho cuidado con una concesión inmadura o infantil de la fe. Porque una concesión inmadura de la fe corresponde a un niño de 4 años. Y por ahí los niños de 4 años en Arde o de 5 tienen más fe que algunos de ustedes. ¿En serio? Es en serio. Pero se supone que un niño de 4 años debería tener una concesión muy inmadura de la fe porque se está desarrollando, porque ha oído poco, no sabe ni hablar correctamente. Pero los adultos, los que están aquí, los que han escuchado, si usted está en este lugar, quiere decir que Dios ya le considera apto. Y no puede seguir concibiendo la fe de una manera fría, de una manera infantil. Porque la palabra de Dios es el fundamento. Entonces, esa fe es parte de una espiritualidad madura. Tiene que haber una construcción en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la sana doctrina. Tiene que ver con el juicio justo. Por eso lo que estoy comunicando, lo que estoy expresando, lo que estoy predicando, se resume en este título: el significado de la fe y su naturaleza. Todo apunta a esto. ¿A qué significa y cuál es su naturaleza? Para nosotros poder caminar entonces en esa postura. ¿Qué traigo para poder responder a este título, a este emblema que tenemos este día? Traigo el pasaje que hay que traer. Hebreos 11, versículo 1 al 3. La palabra de Dios para todos dice: ahora bien, ahí viene, tengan fe, tengamos fe. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían.
Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Creo que esta definición es tan hermosa. Y tratando de entender un pasaje tan profundo, la manera en la que yo puedo explicarlo es cuando un niño va a cumplir años. ¿Quién ha conocido a niños o quién sigue siendo un niño intenso cuando va a cumplir años? ¿Verdad que hay niños que se ponen bien intensos con el tema del cumpleaños? O sea, cuando uno es niño, cumplir años es muy importante. Qué pena que uno viejo se va echando para atrás de eso, ¿no? Como que uno primero quiere que todo el mundo sepa y después uno quiere que nadie se entere. Y cuando un niño está de cumpleaños, se siente muy emocionado. ¿Por qué? Porque él tiene la certeza que va a recibir regalos. ¿Qué es lo que lo emociona a uno? No es el cumpleaños. Yo creo que muchas veces ni la torta, a menos que uno la pida. Pero lo que lo emociona a uno es que va a recibir regalitos. No conozco a nadie que no le gusten los regalos. Creo que el regalo es un lenguaje universal. A todos nos gusta que tengan expresiones de amor con nosotros. Entonces ese niño se pone muy feliz de recibir regalos. Y puede ser que él tenga su lista específica de lo que quiere. Pero también puede ser sorprendido. Así como puede estar pidiendo su PlayStation, diciendo que gane la rifa para que me regale el PlayStation. También ese niño puede ser que aunque no está pidiendo el PlayStation de la rifa, le terminen regalando un PlayStation. Puede ser por petición o puede ser porque Dios lo sorprendió, la persona lo está sorprendiendo. O por algo específico o porque recibe una sorpresa. Entonces la fe, de alguna manera, también combina esas dos cosas, seguridad y expectación. Escríbelo ahí en sus notas. Seguridad y expectación. Porque así como un niño espera recibir su regalo y hay cosas que puso en la lista y hay cosas que recibió sin pedirlas, también nosotros como hombres o mujeres de Dios recibimos cosas porque están en nuestro menú de oración o porque Dios nos termina sorprendiendo con cosas que ni siquiera habíamos pedido. Estamos entrando en materia de fe, ¿no? Y yo empiezo a percibir el Espíritu Santo de Dios aquí queriéndonos decir algo. Porque Dios no solamente viene a darnos la introducción y pao, pao, pao. Y salimos solo con el pao, pao, pao. No, lo que Dios está queriéndole decir a Arde es que si caminamos alineados, preparémonos, porque Dios va a responder adecuadamente al estilo de vida que nosotros vivamos. Y vamos a recibir aquellas cosas por las cuales hemos orado con fe. Y en muchos casos vamos a ser sorprendidos con cosas que ni siquiera estaban en nuestro menú de oración. ¿Por qué? Por su naturaleza. Porque la naturaleza de Dios es bondad. Dios es bueno. Y el plan de Dios es bendecirnos. Siempre el plan de Dios fue bendecirnos, no hundirnos. El plan de Dios fue redimirnos, no crucificarnos. Siempre, yo no entiendo la naturaleza del corazón de Dios. No entiendo la forma en que Él hace negocios con nosotros. Porque siempre pierde y nosotros ganamos. Siempre. Dios no se queda con nada, hermanos. Dios no necesita nada de nosotros. Lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Así nosotros no respondamos. Mire, las personas pueden tener tantos filtros a la hora de responder a Dios, pero Dios va a hacer las cosas por encima de los filtros de la gente. Porque créame, Dios no me necesita a mí, el burrito por delante, y Dios no necesita a ninguno de ustedes para hacer lo que Él quiere hacer y para hacer lo que Él va a hacer. Y estamos entendiendo que este es un tiempo donde Dios va a responder a nuestras oraciones. Hay cielos abiertos sobre Arde y Dios va a responder a las oraciones de este pueblo. Dios va a responder a nuestras plegarias. Dios va a responder al ayuno. Nada por esfuerzo propio, nada porque nosotros no lo merecemos. ¿Por qué? Por su naturaleza. Dígale al del lado, es por su naturaleza. Es su naturaleza, porque la naturaleza de Dios es bondadosa. Dios es bueno.
Y la fe tiene que combinar seguridad y expectación. Estoy seguro de lo que va a pasar y tengo expectativa de cómo Dios me va a sorprender. Si ves, eso es contrario al positivismo. Contrario. Hay gente que cree más en el poder de la mente, la metafísica, en el poder de lo que ellos pueden hacer, que en lo que representa la gloria de Dios. Seguridad y expectación. Diga, seguridad y expectación. Entonces, muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones en la vida que tienen que ver con muchos retos, y por el contrario a nosotros sentirnos mal por nosotros mismos y entonces darnos golpes de pecho y flagelarnos y sacar todos los argumentos para sentirnos mal, nosotros necesitamos tener la claridad que el Espíritu Santo nos va a consolar, que el Espíritu Santo va a hacer las cosas y que Dios se va a terminar glorificando sin importar las circunstancias, porque hay respuestas específicas a nuestras oraciones que están viniendo del trono de Dios y sorpresas también para sus hijos. Pero eso, el origen de aquellas sorpresas tiene que ser definitivamente la seguridad y la expectación. Entonces la palabra fe, que viene de la original pistis, tiene que ver con creencia, tiene que ver con confianza, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con firme persuasión o firme convicción, tiene que ver con la fe que está enmarcada en el corazón de Dios. No, si no está Dios en la ecuación de la fe, entonces no es fe. Él tiene que estar enmarcada en esa naturaleza de Dios. Entonces, tenga cuidado con esto. A la fe no se le puede atribuir ningún poder mágico. No se trata de magia. No se trata de creer con intuición humana. No se trata de esas cosas. La fe se recibe por Dios. Y Dios es la única fuente que va a poder producirla, generarla, y la fe va a ser la única fuente para que nosotros podamos servir a Dios de la manera correcta. Así como también la fe es la única base aceptable de una relación satisfactoria con Dios. Hace algunos años hablé sobre los 5 lenguajes del amor de Dios. Sé que existen los 5 lenguajes del amor en el matrimonio, la mayoría de ustedes lo saben, pero yo, pensando en ese exitoso libro para matrimonios, que es muy bueno y siempre lo recomiendo, empecé a pensar cuáles son los 5 lenguajes de nosotros con Dios, los lenguajes de amor de Dios, de nosotros con Dios. Y recuerdo, y prestan las prédicas también, recuerdo que el toque físico para Dios es poder abrazar a los huérfanos, a los desamparados, a las viudas. Cuando le damos a los pobres, eso es toque físico. Estamos siendo Dios. Las palabras de afirmación, cuando traemos adoración, alabanza, exaltación bíblica. Los regalos es todo lo que tiene que ver con el sistema de ofrendas, nuestros deberes y nuestras responsabilidades, entendiendo que todo es de Dios y a Él le pertenece. O sea, nosotros no podemos sorprender a Dios con las finanzas, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero es una manera como comunicamos con Él. El tiempo de calidad. ¿Cómo está tu tiempo de calidad con Dios? Oración, intimidad, vida congregacional, lectura bíblica, discipulado. Así es que Dios, esas son las citas que Dios nos pide. O sea, es mentira que tú tienes que ir a Suiza para estar con Dios. O sea, no, o sea, si queremos pasear, paseemos de frente, pues, o sea, diga, Señor, gracias por la provisión y este paseo que me das, pero yo no necesito desplazarme a ningún lugar para estar con Dios. Solo basta cerrar el cuarto de la casa, el closet de muchos, el baño de muchos, la habitación secreta, y tener tiempo con Él. Es suficiente. Eso con respecto al tiempo de calidad. Y por último, los actos de servicio, una vida sacrificial, buscar la santidad, el servicio en tu iglesia local, cuando se dan estas oportunidades para servir a nuestra comunidad, son los actos de servicio. Pero quiero decirte que el idioma con el que hablamos con Dios es la fe.
Esos son lenguajes que tenemos con Dios, cómo nos relacionamos con Él. Pero el idioma, el único idioma que tenemos con Dios es nuestra fe. Porque no, todo lo otro tiene que ver con nosotros. Y nosotros no nos podemos llevar la gloria de nuestra relación con Él. El punto de conexión es nuestra fe. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: aumenta nuestra fe. Porque entendían que tener más fe les iba a permitir ser más efectivos y coherentes al reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos más efectivos y que seamos más coherentes. Entonces esa fe tiene una relación con la esperanza. ¿Por qué? Porque las dos se complementan. La fe y la esperanza tienen un complemento directo. La fe se basa en la realidad del pasado. La esperanza mira la realidad del futuro. Por eso es que cuando se habla en términos de fe, la Biblia hace referencia a la nube de testigos, porque el testimonio de los que ya hicieron cosas para Dios es nuestra gasolina para impulsarnos a lo que Dios tiene en este tiempo y en esta temporada. Entonces la nube de testigos se convierte en un motor, en un impulso, en una plataforma. Pero llega un momento donde ni siquiera esa nube de testigos tiene que ser la base para que nosotros caminemos con fe. Porque al fin y al cabo la fe tiene que ser por fe, no por vista. Hay cosas que vemos y nos inspiran, pero el centrado de la fe no tiene que ver con lo que vemos, tiene que ver con lo que creemos. Tiene que ver con lo que somos y sobre todo con su naturaleza, con lo que Él es. Por eso es que la esperanza mira la realidad del futuro. Y sin fe no puede haber esperanza. Y sin esperanza es nula la fe. Entonces debemos de caracterizarnos por las dos. No puede existir algo como yo sí tengo fe pero no tengo esperanza. Pues nos hace mentirosos. O yo tengo esperanza pero no tengo fe. Porque eso nos hace egocéntricos. Tengo esperanza en lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿cómo Dios utiliza la creación del universo y la relación de la fe con lo invisible? Porque Dios utiliza esto en el pasaje de Hebreos y lo pone como punto de referencia para nosotros. Porque con el ojo de la fe nosotros vemos cosas que no podemos hacer con el ojo humano. Hay cosas que a nuestra vista no tienen solución y tenemos que verlo con ojos de la fe. O sea, hay relaciones que no van a funcionar si usted no ve con los ojos de fe. Si sigue viendo con los ojos humanos, esas relaciones se van a destruir. Usted tiene que tener fe a la hora de ver las cosas para que pueda haber restauración. Porque si lo ve con los ojos humanos, pues nada, apague y vámonos, porque no hay nada más que hacer. Porque los ojos naturales nos llevan a sentir y a conectar con nuestras emociones, con nuestro ser interior. Y todo el sistema de lo que tiene que ver con la emoción del hombre nos lleva a tomar decisiones equivocadas y decisiones contrarias a lo que realmente Dios quiere hacer. Por eso tenemos que verlo con ojos de fe, con ojos espirituales, no con ojos naturales. Porque los ojos naturales nos van a llevar a una mentira. Nos van a llevar por un camino incorrecto. Nuestra fe tiene que ser descrita con confianza y certeza. La confianza en Dios y la certeza que Él va a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque confianza es el punto de partida en el cual está involucrado el creer en el carácter de Dios. Diga conmigo: Dios es bueno. Él es quien dice ser quien es. Y Él es quien pone el punto final a cada una de sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios hará lo que dijo. Dios hará lo que se ha propuesto. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos ya han experimentado milagros en su propia vida? O sea, Dios, según esta estadística rápida, nosotros tenemos que estar claros en la realidad de Dios. Dios es real, Dios existe y Dios está entre nosotros. Pero claro, un matrimonio que está en crisis, que está en el peor momento, no tiene fe con sus ojos naturales
para la restauración de su matrimonio. Pero cuando vengo con el testimonio de mío como antepasado, que fue rescatado de un matrimonio que estaba casi destruido, la fe de lo que viví y del milagro que hizo Dios se viene a ser la fe del matrimonio que va a entrar en ese proceso de restauración. Por eso es que procesos intensos que nosotros vivimos, que tienen que ver con términos de fe, tienen que ver con algo en que Dios se va a glorificar en nuestras vidas, para que luego seamos testigos en la vida de otros. Porque si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con otros también, porque Dios no tiene exclusividad. Y si Él se propuso hacer algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Por su naturaleza. Porque la naturaleza de Dios es que Él es bueno. Y si nosotros, muchos no tuvimos el trasfondo que debimos de haber tenido o que hubiéramos querido tener, estamos aquí adorando a Dios y con una vida entregada a Dios, ¿cuánto más nuestras generaciones que están en el ambiente correcto, que se están exponiendo a la presencia de Dios desde este tiempo, no van a terminar tomando aún decisiones mejores que las que nosotros tomamos, y van a tener una fe más sólida, una fe integral, y van a vivir de acuerdo a la verdad y a los principios de Dios? ¿Cuánto más? Yo tengo fe para eso. Entonces, claro, tengo la certeza, pero voy a ser un colaborador. No tengo la certeza y no me voy a ocupar, no, yo me voy a ocupar de la vida de mis hijos, porque yo estoy comprometido con ellos hasta que sean unos viejos y hasta que vivan fuera de la casa. Pues yo soy su papá. Y así Dios actúa de la misma forma. Si Dios es nuestro padre, Él se va a ocupar de nosotros. Así su merced ya tenga los pelitos blancos, sea independiente, tenga una excelente nómina y le vaya muy bien en el trabajo, sea muy exitoso, y su vida espiritual sea reluciente y te sientes que eres como un arcángel también. No, Dios se va a ocupar de ti hasta los últimos días de tu vida, porque Dios es tu papá. Porque Él nos ama. Él se va a ocupar de nosotros. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Colaborar. Diga, y responder. Y lo que Dios está cambiando en nuestro interior son las motivaciones. ¿Por qué? Porque en la iglesia la gente tuvo puestos sus ojos en los hombres. Y por eso es que la gente sale defraudada de la iglesia, porque puso sus ojos en los hombres. Porque vienen a la iglesia buscando hombres, buscando si están en las iglesias donde los predicadores son populares. En Arde no pasa eso. Donde los predicadores son populares, la gente entra y dice, ¿está aquí el pastor? Ah, no, él está de viaje. Ah, entonces vengo la próxima semana. Y no están porque no está el pastor de la casa y va a predicar otro hermano. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en la gente. Como si usted está aquí y está mirando, ay, no vino fulanita, no vino fulanito, ¿y con qué me voy a sentar? ¿No usted vino a buscar a Dios o a sentarse con alguien? O sea, usted vino porque en Arde hay mujeres bonitas y hombres guapos como nosotros, pero ¿por qué está viniendo? Lo de guapos como nosotros sobró, Sebas, ¿no? Pero uno tiene que venir a la iglesia con las motivaciones correctas, no para buscar gente. Venimos a la iglesia a buscar a Dios. Dios está aquí, Dios es tu objetivo, Dios es tu necesidad, Dios es el centro de todo. Una de las cosas que más me impactó el domingo pasado, y lo tengo que decir hoy, fue que por mucho tiempo mi enfoque fue en que nosotros fuéramos un buen canal y un buen instrumento para la manifestación del corazón de Dios. Y eso es bueno, eso está bien. Ser una buena vasija es una buena motivación. Pero me deleité ver a Dios ministrando la iglesia sin la necesidad de ninguno de nosotros. Dios quitó a los de la obra, Dios quitó a los pastores, Dios quitó a los ministros. El pueblo respondió. Yo vi a Dios moverse entre nosotros, sanando, liberando, consolando, perdonando, amando. Yo vi a Dios. Y este es el tiempo donde tenemos que ver a Dios, no poner nuestra mirada en el hombre carnal, no poner nuestra mirada en los hombres, porque al fin y al cabo la iglesia se trata de Él, no de nosotros ni de ellos. Se trata de Él, Él es el centro. Por eso es que queremos conocerlo, por eso es que queremos estar cerca de Él,
Por eso es que queremos disfrutar de su realidad, disfrutar de su verdad, disfrutar de su naturaleza. Respire profundo ahí donde está. Espíritu Santo, ayuda a tu iglesia. Espíritu Santo, quita el engaño y la mentira de los que estamos aquí. Quita las motivaciones incorrectas, Señor. Las expectativas que tenemos en los hombres, las expectativas que tenemos en la gente. Que nuestra motivación únicamente seas tú. Volvemos al original. Volvemos al original. Que nuestra naturaleza sea como tu naturaleza. Entonces, la fe viene a ser como un título de propiedad para las promesas de Dios. ¿Cuántos ya tienen el título de propiedad de su carro? Algunos tienen título de propiedad de su carro. Muy bien. Nosotros tenemos lease, mi amor. Ahí le estoy, se acaba de enterar mi esposa. Bien. Pero hay algunos que tienen título. ¿Cuántos tienen título de propiedad de la casa para la gloria de Dios? Bueno, por fe. You got it, you got it. Porque tenemos la certeza y la seguridad que Dios lo va a hacer. Porque si lo hizo con otros, lo va a hacer con nosotros. Entonces no sientas vergüenza si tienes título de propiedad de tu casa. ¿Quién tiene título de propiedad de su casa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí levantaron más fue por fe. Pero sabe una cosa, nuestra fe tiene que estar de acuerdo a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Él es bueno, Él es santo. Entonces no puedes tener expectativas de fe del corazón de Dios si no estás alineado a su naturaleza. O sea, nos tenemos que comportar bien. No podemos ser carnales, no podemos ser emocionales, no podemos ser mentirosos, no podemos ser falsos, no podemos ser hipócritas, no podemos vivir en pecado, en lujuria, en adulterio. Los jóvenes no se pueden acostar con la novia, no pueden tener sexo antes de casarse, no se puede ver pornografía, no podemos caer en masturbación. O sea, ¿entienden de lo que les estoy hablando? O sea, si Dios es bueno y su naturaleza es buena, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Y entonces Dios va a cumplir con todas sus promesas. Porque Dios no le va a dar sus promesas a gente inmadura, con un corazón dividido, con un corazón que no está en las cosas de arriba. Porque entonces nos trataría como la gente de este mundo. ¿Cómo tratan los padres a la gente de este mundo? Le dan buenas dádivas, pero los abandonan. Les dan todo lo que necesitan, pero todo está centrado en lo que les dan, no en el tiempo de calidad, ni en pasar tiempo realmente con ellos, en invertir en ellos, en quitarles lo que les va a ser piedra de tropiezo y de pecado, y entregar sus vidas como sacrificio, y dejar de estar con gente con la que nos gusta para invertir tiempo en nuestros hijos. Yo oro que aquí se va a levantar una generación que prefiere estar con sus hijos que estar con sus amigos, que prefiere invertir tiempo en ellos que invertir tiempo en el mundo, que ellos son el centro de su educación, el centro de su espiritualidad, el centro de su vocación. Porque hay gente aquí que se tiene que poner los pantalones porque son malos papás, y por eso pasan las cosas que pasan. Claro, cuando uno los ve chiquitos, uno piensa que van a quedar chiquitos. Ay, pero ojalá se quedaran chiquitos. Empiezan a crecer, empiezan a preguntar cosas. Y si no les respondemos, yo estoy elaborando la respuesta, y si no lo respondemos, ellos van a preguntar en el mundo, y el mundo les va a contestar con mentiras. Hay que tomar responsabilidad de lo que Dios nos dio. Hay que dar la cara, hay que enfrentarlo, hay que hacerse responsable. Dios quiere que nos hagamos responsables, porque es muy fácil poner tu responsabilidad en otro. Es lo más fácil. Pero aparte de eso, poner tu responsabilidad en otro es falso, es egoísta, es un espíritu de temor, y es todo contrario a la naturaleza de Dios. Porque ¿quién creó todo lo que existe? Dios.
¿Y quién distorsionó todo lo que existe para que entrara el pecado? Satanás. ¿Y quién se hizo responsable de la destrucción? Dios. Él lo creó, Él no lo dañó, pero Él se hizo responsable. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es el momento de empezarnos a ser responsables de lo que Dios nos ha entregado. Es el momento de hacernos responsables de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestros recursos. Es tiempo de hacernos responsables de lo que el Señor nos ha delegado. Por eso estoy aquí parado. Por eso estoy predicando más y seguiré predicando más, porque soy responsable del ministerio y la iglesia que el Señor me encomendó. No voy a delegarle a nadie la responsabilidad. Yo seré responsable, yo rendiré cuentas, yo predicaré, yo veré cara a cara a Dios y yo tendré que rendirle cuentas si lo estoy haciendo para su gloria o para mi propio deleite. Porque en este tiempo nadie va a poder engañar a Dios. Nadie. Dios va a sacar a la luz todo lo que tenga que sacar para limpiar su casa, para limpiar la iglesia y para limpiar nuestros corazones. Expongámonos a su luz, expongámonos a su realidad, expongámonos a su verdad, porque no hay nada mejor que estar de acuerdo con la naturaleza de Dios. Diga conmigo: naturaleza y verdad. Mire este pasaje, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios está traducida en Jesucristo, porque nosotros, apartados del corazón de Dios, Él diseñó a través de Jesucristo un plan perfecto para que nosotros fuéramos perdonados. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar la justicia de Dios en nuestras vidas. Y yo quisiera saber si entre nosotros hay personas que no le han entregado su vida a Jesús. Quiero decirte que este es el momento y esta es tu oportunidad de entregarle de verdad tu corazón a Jesús por completo, no desde un lugar superficial, sino desde un lugar de verdadera convicción de que necesitas ser perdonado de tus pecados.